Hola, buenos días. Qué alegría estar una vez más compartiendo con ustedes otra clase de escuela dominical. Ah, el día de hoy vamos a estar en lo que es el Evangelio de Juan. Vamos a estar en lo que es el capítulo 20, entre los versículos 19 al 29. Antes de empezar, me gustaría, pues como siempre, que empecemos pues poniendo este estudio en las manos del Espíritu Santo de Dios para que nos guíe y nos dé la sabiduría suficiente para entender qué es lo que nos quiere dar en su palabra. Acompáñenme, por favor. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por un día más de vida, por un domingo más juntos aquí como hermanos, compartiendo, Señor, su palabra. Le pedimos, Padre, por favor, que nos dé inteligencia y sabiduría para entender qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que hay escondido en ella y que nos está revelando a nosotros, sus hijos, Señor. Le quiero dar gracias por permitirnos tener esta oportunidad de darnos ese tiempo para crecer un poco más en su palabra y poder acercarnos más y cada día más y más a usted, Señor, y poder disfrutar de su presencia en nuestras vidas. Todo esto, Padre, se lo agradezco en nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Bien, el día de hoy voy a empezar con una tacita de café. Qué rico que me preparó mi esposa para este frillito y me acabo de comer un delicioso desayuno catracho, frijolitos, tortillitas, aguacate, agarrando energías para un día más y para estar preparados para esta clase y esperar poder pues hacerla de la mejor manera posible para ustedes. Como les dije el día de hoy, vamos a estar en lo que es el Evangelio de Juan en el capítulo 20. Nuestros objetivos del día de hoy serán los siguientes. El número 1 es: el Salvador resucitado trae paz y gozo a sus discípulos. Juan capítulo 20, versículos del 19 al 20. El segundo es: el Salvador resucitado da una misión a sus discípulos. Juan 20, versículos del 21 al 23. Y el tercer objetivo del día de hoy es: el Salvador resucitado llama a sus discípulos a tener fe. En el primer objetivo, que es el Salvador resucitado trae paz y gozo a sus discípulos, vamos a empezar con él y al final también vamos a terminar con él, vamos a tratar de terminar con él, porque vamos a encontrar una palabra que va a ser muy interesante durante todo el estudio de hoy y espero que ustedes estén acuciosos y vean cuál es esa palabra. Antes de empezar, me gustaría empezar con recordando este versículo que es Hechos, capítulo 1, versículo 8. Está exactamente dándole vuelta una página al capítulo que vamos a estar hoy, el capítulo 20 de Juan. Si damos una vuelta a la página de la Biblia, por lo menos en la mía, vamos a encontrar lo que es Hechos 1 y nos vamos a ir al versículo 8, así es que está cerca la cita. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De acuerdo, vayamos desarrollando el pasaje del día de hoy, a nuestro estudio del día de hoy. Vamos a ver por qué elegí este versículo y espero que ustedes también lo tengan en su mente y queden ustedes grabados cuál era la misión que le estaba enviando el Señor Jesucristo a sus discípulos, que al final de cuentas el día de hoy nosotros seguimos siendo esa misión. Somos él se la dio directamente a sus discípulos, pero recordemos que cuando nosotros decidimos arrepentirnos y volvernos hijos de Dios, nuestra misión es también ser discípulos y llevar este mensaje hasta los confines de la tierra. Lo voy a leer una vez más. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, hoy sí vamos a empezar en lo que es nuestro tema del día de hoy. Dijimos que el tema de nuestro discipulado del día de hoy, de nuestro estudio de hoy, es: Jesús prepara a sus discípulos. Primer objetivo, empecemos. El Salvador resucitado trae paz y gozo a sus discípulos. Juan 20 del 19 al 20. Vamos a ver qué nos dice Juan 20 del 19 al 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Bien, para entrar un poquito en contexto de qué está sucediendo aquí. Recuerden que pues ya el Señor había muerto 3 días antes, murió en la cruz. En el momento que Él muere en la cruz, en ese momento se cumplen 33 profecías aproximadamente. Recordemos que la fiesta que se iba a celebrar, estaban a vísperas de la fiesta que se iba a celebrar, era la Pascua. Por eso después de que nuestro Señor Jesucristo muere, tenían esa prisa por bajarlo de la cruz, por prepararlo e irlo lo fueron a meter a la tumba, que ahora sabemos que esa tumba está vacía porque era resucitado. Entonces, en todo este proceso era porque se acercaba, primero empezaba el Shabbat, que es el día de descanso de los judíos. Y recordemos también que empezaba en ese fin de semana lo que era la Pascua, la fiesta de los judíos, que habíamos dicho anteriormente, que la Pascua para los judíos es recordar ese momento en que ellos salen de Israel y salen de la esclavitud, perdón, de Egipto, salen de la esclavitud de Egipto, están parados frente al mar, y yo ya les había dicho de cuando se abren esas dos columnas y pasa el pueblo de Israel a través de ellas, que dijimos que los nombres de estas columnas son el pecado y la muerte. Y ellos iban guiados a través de todo esto por Dios, por la nube que les guiaba y la columna de fuego. Pues bien, eso era lo que ellos recordaban. Y también en esta fiesta de Pascua, usualmente, lo que ellos hacían era que cuando un rey, por ejemplo, a principios de año, ah, moría su padre y él quedaba como rey, o era ascendido a rey, o la persona que iba a ser ascendida a rey en ese momento, ok, era principio de año tal vez judío, él era cualquier mes, perdón, del año, él ya obtenía el cargo de rey, pero no era hasta en este momento de la Pascua cuando oficialmente se le colocaba la corona como rey. Hasta ese momento de la Pascua, que estábamos diciendo que recordaban ellos ese momento que ellos salían de Egipto y eran liberados de su esclavitud. Bueno, ese era el momento que ellos, en esta celebración pascual, ellos usualmente coronaban a sus reyes. Aunque el rey ya estuviera vigente en el cargo desde antes, ese era el día que se hacía la ceremonia oficial de coronarlo como rey. Nosotros sabemos que nuestro Salvador y Redentor desde la eternidad ha sido nuestro Rey y Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Sin embargo, en ese momento en la cruz, cuando Él muere, recuerden que le colocan su corona de espinas, estaba a vísperas de la Pascua, se le estaba coronando como rey, porque todo lo que sucede en las Escrituras va acorde con las fiestas de los judíos. Por eso sería hermoso, yo les incito a que vayan leyendo, investigando acerca del significado de cada una de estas fiestas desde el punto de vista judío, porque ellas nos ayudan a guiar y a entender mejor por qué nuestro Señor Jesucristo apareció en determinado momento de la historia, por qué sucedieron las cosas que sucedieron y por qué nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, estamos como una esposa que nos debemos mantener casta y pura, esperando a nuestro esposo para celebrar la boda del Cordero. En las fiestas judías nosotros vamos a poder encontrar todos esos pasos que, de acuerdo a la historia, Jesucristo, conforme a cada una de estas fiestas que le enseñó al pueblo de Israel que debían celebrar, ha ido haciendo cada una de sus... ahí se han ido cumpliendo sus promesas, sus profecías, y ya Él vino a este mundo en cierta fiesta que tenía ese significado. En esta de la Pascua vimos que Él es coronado como rey, porque era el momento en que se coronaban los reyes oficialmente. Y vemos que más adelante viene lo que es la fiesta del Pentecostés. En lo que es la fiesta del Pentecostés, ya vamos a ver cómo ellos, 50 días después, esta fiesta recordaba el momento en que Moisés sube a Sinaí y cuando baja le trae la ley al pueblo de Israel. Bueno, ahora en el Pentecostés nos trae algo nuevo, un nuevo pacto nuestro Señor, que es el Espíritu Santo, para que more en nuestros corazones. Esto es lo que hace. Todo tiene un significado, como les digo. Entonces, regresemos aquí. Bueno, sucedió todo esto. Ya vimos nosotros lo del camino de Maús y
antes, cuando empieza el capítulo, vemos que se le aparece a María Magdalena. Si nosotros vemos los otros evangelios, vamos a ver que no solo estaba ella, y van a haber diferentes piezas que vamos a ir uniendo del rompecabezas para entender mejor el contexto. Por eso yo siempre les animo a que no se olviden de estudiar siempre, no solo estos versículos que estamos leyendo, sino que todo el capítulo y ver los otros evangelios, tratar de buscar un poco en la historia para entender mejor el significado de cada una de estas cosas. Entonces hoy sí, vamos a lo que empieza aquí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí dice: cuando hubo llegado el primer día de la semana. En aquel día de la semana, el primero, recordemos que ellos no cuentan los días, los judíos no, por lo menos en ese tiempo, tal vez hoy en día, pues todo el planeta Tierra pues tiene un lunes, martes, miércoles. Sin embargo, ellos en aquel momento no existían esos nombres de la semana, sino que estaba el primer día, segundo día, tercer día, y sabemos que estaba el día de reposo, que era el séptimo día, el día de descanso, y de ahí empezaba nuevamente la semana, 1, 2, 3 y todo eso. Entonces, aquí estamos, pues para nosotros sería lo que es el domingo, que es el primer día de la semana, porque ya había pasado el séptimo día, el de reposo. De ahí al tercer día resucita el Señor entre los muertos, y pues coincide con lo que nosotros ahora llamamos domingo. Pero para ellos era el primer día de la semana. Recordemos eso. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo: paz a vosotros. Recuerden que habíamos empezado al principio leyendo Hechos 1:8, y el mandato que se les dio a ellos es que tenían que ir hasta los confines de la tierra, a Judea, a Samaria, a todos lados, ir y hacer discípulos. Pero ¿qué sucedió? Ellos más bien, cuando vieron que su maestro había muerto, se llenaron de miedo, perdieron toda esperanza. Recordemos que todavía ellos ahí no habían entendido acerca de la resurrección. Todavía ellos no terminaban de entender lo que su maestro durante todo ese tiempo que estuvo enseñándoles les decía, que era necesario que él muriese y que volviese a la vida, que resucitase entre los muertos, para que se cumpliera lo que estaba escrito, lo que estaba dicho en la Escritura. Pero ellos todavía no habían captado el mensaje. Y entonces el Señor empieza a aparecérseles, porque ellos, en vez de ir y llevar el evangelio, estaban aterrorizados porque habían visto que si mataron a su maestro, a ellos también les iba a tocar la misma suerte. Y de hecho así fue. Más adelante vamos a ver que el único que no murió de una manera en la que otros le quitasen la vida fue Juan. De ahí los demás discípulos, pues todos sabemos que fueron martirizados. Entonces, en este momento ellos están reunidos, no saben qué hacer, están con miedo. ¿Y qué es lo primero que le dice el Señor? Lo que dijimos en nuestro primer objetivo: el Salvador resucitado trae paz y gozo a sus discípulos. Él lo primero que hace cuando se les aparece y les dice: paz a vosotros. Esa paz que sabemos que no es la paz que nos da el mundo, sino la paz que solo Jesucristo nos puede dar. Les dice: paz a vosotros. Dejen de tener miedo, aquí estoy yo con ustedes. Entonces aquí le está dando eso: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho eso, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Vamos a ver también más adelante una serie de acontecimientos, algo que pasa con Tomás, y vemos que aquí fue necesario que él les enseñara la cicatriz de su sacrificio. Y aunque ahora es un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, y es muy probable que cuando nosotros pues tengamos también esa misma oportunidad de tener un cuerpo glorificado, ya no vamos a estar con estas dolencias, por ejemplo, este dolor de espalda con el que paso siempre, aquí en la muñeca por el tipo de trabajo y por una caída que tuve hace un tiempo. Y así diferentes dolores ya no los vamos a tener. Pero qué raro que nuestro Señor Jesucristo tiene todavía esas marcas y está en un cuerpo glorificado. Eso nos sirve de recordatorio no solo a nosotros, sino a toda la creación, de que nuestro Señor
Jesucristo murió por nosotros en esa cruz. Y ahí están las señas de su sacrificio, que queda como firma para que nada ni nadie en esta creación, en este mundo, pueda tener dudas de que Él es el Cordero inmolado. Él fue el único digno de ser inmolado en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Les dije que íbamos a cerrar este primer objetivo al final, porque ya creo que ya van viendo cuál es la palabra escondida ahí, bueno, ni tan escondida, que vamos a ir viendo en cada uno de nuestros objetivos. El segundo objetivo es: el Salvador resucitado da una misión a sus discípulos. Juan 20 del 21 al 23. Vamos a ver qué nos dice Juan 20 del 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. De nuevo, voy a volver a leer para ver si miran la palabra. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Entonces vamos a ver cuál es la misión a sus discípulos. Así como el Padre me envió, así yo también los envío a ustedes. La palabra primero que dijimos, que ya la segunda vez que la vamos mencionando, paz a vosotros. Nuevamente les está diciendo: tengan paz. Confíen en mí, aquí estoy yo con ustedes. Así como yo fui y cumplí la misión, ahora ustedes tienen la misión de ir y llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. A sus demás hermanos aquí en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra, para que también los gentiles tengan la oportunidad de ser salvos. Y recuerden que parte de cuando Él los envía, cuando fue enviado por el Padre, en parte de la misión, además de traernos las buenas nuevas del Evangelio, que es saber que tenemos una oportunidad a través de Él, de Jesucristo, de ser perdonados si nosotros creemos en el Hijo, si nosotros creemos en el Mesías que nuestro Dios Padre nos envió. Nosotros tenemos la oportunidad de ser perdonados. Y al ser perdonados a través de Jesucristo, como ya hemos sido justificados, ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios y estar en paz con Él. Ese es el Evangelio que nos está trayendo nuestro Señor Jesucristo, y le está diciendo a los apóstoles que ellos también tienen que ir y hacerlo. Pero parte de ese precio, así como Él murió en la cruz y dio su vida por nosotros, así como lo que le hacen a nuestro Maestro, igual nos lo van a hacer a nosotros, el mundo, porque el mundo nos va a rechazar. Entonces, ellos también murieron. Y recuerden que en ese momento, cuando apresaron a Jesucristo, definitivamente ninguno de ellos fue valiente. Todos fueron cobardes y salieron huyendo y se escondieron. Pedro, que es el más atrevido y que siempre era impetuoso, 3 veces lo negó antes de que el gallo cantara 2 veces. O sea que todavía ellos no tenían el Espíritu Santo en su corazón. Porque más adelante nosotros vamos a ver a través del el libro de Hechos, nosotros vamos a ver cómo ellos después nunca se amedrentaron, nunca tuvieron miedo, y muchos de ellos murieron martirizados, exceptuando a Juan. Pero de ahí todos los demás murieron martirizados y con valor y con alegría, esperando la recompensa en los cielos de estar nuevamente con su Maestro. ¿Por qué? Porque esta vez iban a tener el Espíritu Santo en su corazón, que es lo que no tenían antes. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros los cristianos. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, muchas veces nosotros, antes de caer rendidos a sus pies, escuchamos el Evangelio. Y nos gusta y nos llama la atención a muchos, tal vez porque estamos pasando un mal momento. Tristemente, así es la forma que es la más probable de que nosotros vengamos a los pies del Señor. O sentimos que algo nos falta en nuestras vidas. Entonces, cuando llega el Evangelio a nosotros y empezamos a ir a una iglesia, empezamos a aprender la palabra del Señor, pero tal vez todavía no hemos entendido, así como le pasó a los discípulos, no hemos entendido el significado del Evangelio, y todavía no nos hemos arrepentido. Pero llega un momento
en el que nuestro Señor Jesucristo toca nuestro corazón, y si nuestro corazón siempre estuvo dispuesto a servir al Señor, somos quebrantados, y ahí es cuando nosotros nos arrepentimos. Y en ese momento que nos arrepentimos es cuando viene el Espíritu Santo de Dios a nosotros, y es cuando nosotros empezamos a tener el valor que no teníamos antes, de que cuando íbamos a la iglesia tal vez nos escondíamos de nuestras amistades o de nuestros familiares porque iban a decir, este es traidor, ya dejó su iglesia. Pero ¿traidor a quién? ¿A los hombres? ¿O voy a ser traidor al Señor? Yo prefiero que me digan traidor por traicionar las costumbres de los hombres, de las personas, antes de que me digan traidor por traicionar a mi Señor Jesucristo. Pero eso solo hasta que nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, somos capaces de hacerlo. Y ahí es cuando el mundo empieza a venírsenos en contra. En el trabajo nos empiezan a tal vez hacer a un lado, nuestras amistades nos hacen a un lado, que ya te hiciste aleluya, que de ahí vienes todo, de ahora sos santo y puro quítate, y nos empiezan a correr. Tratamos de llevarle el evangelio a otros, y como antes nosotros hacíamos cosas malas, ahora para esos que nos conocen nos dicen hipócritas, o que lo estás haciendo porque es tu nueva religión o por quedar bien con fulano de tal. No se dan cuenta que hemos vuelto a nacer. Y eso es lo que le sucedió aquí a los discípulos, ¿verdad? Ahora ellos van a tener la fuerza suficiente debido a su fe en Jesucristo para poder cumplir la misión que antes eran incapaces de hacerlo. Entonces vemos aquí que les dice, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Recordemos que aquí todavía no es el Pentecostés. Tenían que pasar 50 días para que el Espíritu Santo llegara a todos sus discípulos. Recuerden que estaban en el aposento alto, eran aproximadamente 120. Cuando el Espíritu Santo llega como en forma de lenguas de fuego a todos ellos, y después ellos salen y ahí es el famoso discurso de Pedro y habla y como 3,000 personas se convierten. Ok, todavía no ha pasado eso. Sin embargo, desde antes recuerden que Dios no tiene que haber llegado el tiempo para que algo suceda cuando ya Dios dice así es. Porque para Él no hay tiempo. Él lo que diga ahorita puede ser en 200 años y se cumple porque Él ya lo dijo y así es. Él había prometido que iba a venir su Mesías desde el principio. Nosotros lo encontramos en los primeros libros de la Biblia y así fue. Llegó el Mesías en el momento preciso, en el tiempo que Dios había escogido para que Él viniese. Y vino y nosotros no lo recibimos. Entonces, por eso Él les dice, recibid el Espíritu Santo, les sopla el Espíritu Santo. Pero como les dije anteriormente, así como en la Pascua a un rey era cuando se le proclamaba como rey y se le daba todos los honores, pero desde antes ya era el rey. Sin embargo, en la Pascua era la celebración, la fiesta oficial de ascenderlo como rey, pero él ya estaba mandando desde antes. Entonces lo mismo, el Espíritu Santo llega hasta el Pentecostés, pero desde ese momento ya Jesucristo le está diciendo, recibid el Espíritu. Y ya eso era así. Entonces, vamos a ver más adelante, a quienes remitierais los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvierais les son retenidos. Esto también a veces tiende a dar, de este versículo, a veces muchas sectas o ateos o personas que quieren siempre contradecir la escritura, se ponen a hablar o a decir que bueno, los discípulos podían perdonar pecados y ven que los hombres pueden hacerlo. No. Cuando le está diciendo eso, no está diciendo que ellos específicamente iban a perdonar o no pecados, sino que cuando ellos llevasen el Evangelio, cuando ellos llevasen la verdad de Jesucristo al resto del mundo, cuando esta palabra llega a nosotros y nosotros la escudriñamos, y si aceptamos que es cierta, entonces ahí se nos están remitiendo los pecados. Pero si no la aceptamos o ni siquiera queremos leerla, no nos interesa, entonces no van a ser remitidos. Y se van a retener nuestros pecados y vamos a continuar en guerra contra el Dios Todopoderoso. A eso se está refiriendo específicamente. Cuando le está diciendo, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes se los retuviereis les son retenidos. Que a ellos, al llevar esta palabra a los confines de la tierra, al que decida tomarla como cierta y entregar su vida a Jesucristo, sus pecados van a ser perdonados.
porque se arrepintió. Pero al que la reciba y ni siquiera la quiera recibir, ni le interese, entonces, cuando venga el juicio de Dios, ahí se va a presentar como culpable porque no va a ser justificado, ya que no habrá sido justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo aquí. Vamos entonces ya vimos aquí en nuestro segundo objetivo cuál es la misión. Tenían que ir al resto del mundo, a Jerusalén, a Samaria, hasta los confines de la tierra y llevar el evangelio, las buenas nuevas de que Jesucristo había bajado a este mundo y a todo el que creyese en él, que él es el Hijo de Dios, que él verdaderamente es el Hijo de Dios y que por su sacrificio nosotros somos perdonados. A todo el que crea eso y le siga, ese va a ser perdonado. Esas son las buenas nuevas. Entonces, misión, ir y llevar el evangelio a los demás. Tercer objetivo, el Salvador resucitado llama a sus discípulos a tener fe. Vamos a ver qué nos dice. Ese es Juan 20, versículos del 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, recuerden la palabra que les he estado diciendo, tercera vez, paz a vosotros. La frase, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a ver qué encontramos aquí. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No sabemos, no especifica la escritura, no sabemos dónde estaba Tomás, pero no estaba con ellos. Posiblemente, qué sé yo, andaba de compras o ese día se había dormido o andaba haciendo algún tipo de actividad de un familiar, qué sé yo. Tantas cosas pudieron haber pasado, no se sabe. La cosa es que Tomás no estaba allí en ese momento. Una curiosidad que aprendí acerca de esto, bueno, algunos de los comentaristas lo pude ver, que dice Tomás el Dídimo. Algunos de ellos dicen que Dídimo significa que él se parecía mucho a Jesucristo. O sea, su fisionomía, si los podían ver, podría casi decir que son gemelos o los podrían confundir. Eso es lo que dicen algunos comentaristas y me llamó mucho la atención en eso. Pues resulta que aquí dice que él no estaba y que los otros le dijeron que habían visto al maestro y él dijo, si no meto mis dedos en sus llagas, yo no puedo creer. Creo yo que esta es la actitud que muchos de nosotros tenemos a veces ante la palabra de Dios. Podría decir yo que a mí me pasó cuando a mí me traían las escrituras al principio y que yo había decidido creer a nuestro Señor Jesucristo y bueno, creo que es algo bueno hacerlo. Empecé a escudriñarlas, a buscar, a ver si era cierto tal cosa, a ver si era cierto otra, a investigar las escrituras. Pero todavía ahí yo no había tenido mi encuentro con Jesucristo, fue hasta el 2014, pero desde antes yo ya estaba estudiando las escrituras, leyendo acerca de la palabra de Dios. Pero antes de que eso sucediera, yo así era, me decían tal cosa, vamos a ver si es cierto, y yo empezaba a escudriñarlas y a buscarlas. Después viene ese momento en que tengo ese encuentro con mi Señor Jesucristo, mi vida cambia y sigo quería comprobar si era cierto esto, lo otro. Hay personas que nos toca eso a veces, cuando uno tiene la oportunidad tal vez de estudiar, de leer, de aprender muchas cosas o de aprender cosas de ciencia, a veces no fácilmente va a creer en ciertas cosas que le dicen y empieza uno a investigar. Porque a veces tal vez nos hemos llenado mucho de este mundo y no hemos sido tan espirituales. Entonces a veces nos pasa lo que le sucedió a Tomás, que necesitamos ver con pruebas y señales y ver esto y lo otro y comprobar, es cierto.
esto no le quita mérito a Tomás porque al final de cuentas él sigue siendo uno de esos 12. Por alguna razón muy especial el Señor lo llamó. Vamos a ver más adelante que también eh, es alguien que lleva el Evangelio a muchos lugares. Como les dije anteriormente, todos los discípulos mueren como mártires. O sea que era alguien especial. Sin embargo, tuvo este pequeño momento de duda que yo creo que a la mayoría nos pasan, si no es que a todos, que hemos compartido con el Señor nuestra vida, hemos caminado con Él. Sin embargo, cada vez que viene una adversidad o que pasa algo extraordinario, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Tenemos miedo, perdemos la tranquilidad, se nos olvida que decimos que somos cristianos y confiamos en esta palabra. Y empezamos a estresarnos y a turbarnos y a sentirnos mal y a sentir que no tenemos salida, que si no es el presidente tal, no, este país ya se destruyó, no nos va a salvar. Que si no es el diputado tal o que si no es tal persona que haga algo, ya no tenemos ninguna esperanza. Nuestra esperanza debe estar puesta siempre en Jesucristo, no en una persona, no en un trabajo, no en una fuerza que podamos tener o algún talento de nosotros, no. Nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe siempre debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos pasa a algunos. Y sin embargo yo he visto otra gente que tal vez no sabe mucho de la Escritura, le llevaron el Evangelio, la sana doctrina llegó a su vida, tal vez no sabe mucho de la Escritura porque tal vez no sabe leer ni escribir, o a veces ya tienen una avanzada edad cuando por fin les llega la verdad a sus vidas y no han tenido el tiempo suficiente para aprender la palabra de Dios. Porque también recordemos que si bien es cierto, el Espíritu Santo nos da discernimiento y es el que nos guía aprendiendo la palabra, pero alguien tiene que llegar, una persona física, tiene que llegar y ayudarnos, enseñarnos a abrir ciertas dudas que tenemos, porque es a través de nosotros mismos que el Espíritu Santo actúa. Él nos va a dar el discernimiento para entender quiénes sí nos traen verdad y quiénes nos están mintiendo. Y entre más nosotros profundicemos en la Escritura, más nosotros oremos al Señor, más nosotros depositamos nuestra confianza en Él, más discernimiento vamos a tener cuando alguien venga trayéndonos verdadera palabra de Dios o si es un engañador. Y eso es lo que vamos a descubrir solo si estamos pegados a la palabra de Dios, orando constantemente. Entonces hay personas que tal vez ellos no tienen la oportunidad de ir y aprender, tomar cursos bíblicos o ir a una universidad bíblica, qué sé yo. Solo apenas leen la escritura y saben algunos, se memorizan algunos versículos, pero ellos todos los días tienen una gran confianza en eso poquito que han aprendido y que ha llegado de la luz de Jesucristo a sus vidas. Y ellos inmediatamente tienen fe, una fe que ya quisiéramos nosotros tener algunos, que tal vez tenemos más conocimiento de la escritura, pero que dudamos como Tomás. Sin embargo, hay otras personas que al solo escuchar la palabra de Dios, inmediatamente entra en ellos una gran fe y para todo lo que hacen en sus vidas, no importa las tragedias que los rodeen, ellos se mantienen firmes y fuertes confiando en el Señor, que es lo que deberíamos de hacer todos nosotros como cristianos realmente. Entonces, ¿qué es lo que hace al final? Le dice Señor mío y Dios mío. Pero ahí viene lo hermoso que acaba de nuestro Señor Jesucristo, que le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Digo que es hermoso porque nosotros no hemos visto físicamente a nuestro Señor Jesucristo. Este evento pasó hace 2000 años. No fue ayer, no fue ahorita, en este momento, ahora. No lo hemos visto físicamente, pero cuando nosotros entramos a la escritura y empezamos a leerla, si uno llega con un corazón dispuesto a querer aprender y humillado y abre este libro, tal vez al principio no lo crea, o tal vez al principio le parezcan cosas que no lo confrontan a uno y uno no las quiere ver, pero conforme uno va desarrollando la escritura, leyendo este libro, aprendiendo más de él, se nos empieza a revelar nuestro Señor Jesucristo. Se nos empieza a revelar Dios a través de él.
Y entonces nosotros empezamos a conocerle. Y empieza nuestra esperanza que somos bienaventurados porque no le hemos visto, pero sabemos que existe. Ha transformado nuestras vidas, o a menos que seamos esquizofrénicos locos, ¿verdad? Y hay un montón de esquizofrénicos entonces locos que hemos visto cómo Él a través de nuestra vida ha ido actuando y nos ha ido transformando nuestra mente. Entonces ahí nosotros podemos ver el llamado a nosotros como sus discípulos que nos hace el Señor. Muchos de nosotros tal vez vamos a necesitar muchas evidencias y buscar muchas cosas, pero si vamos con ese corazón dispuesto como Tomás, porque al final de cuentas estaba dispuesto, las vamos a encontrar respuestas. Nosotros podemos hacerle preguntas al Señor, podemos cuestionarlo en muchas cosas, lo debemos de hacer con respeto y entender que nos estamos acercando a un rey, a un Dios todopoderoso. Pero podemos ir y preguntarle y Él nos va a solventar cada una de nuestras preguntas. Y si tenemos alguna duda, Señor, es cierto que existe, quiero saber si existe, muéstrate a mi vida. Y vamos a ir viendo cómo Él se va mostrando si estamos con un corazón dispuesto. Pero si vamos con prepotencia, con orgullo, difícilmente se va a mostrar. Y si se llega a mostrar, tal vez no queramos verlo, ¿verdad? Porque es para nuestro juicio. Entonces, les había dicho al principio que iba a cerrar con el primer objetivo. El Salvador resucitado trae paz y gozo a sus discípulos. Iba a cerrar con el primero porque recordemos en cada uno de estos grupos de versículos que vimos, siempre Él estaba diciendo paz a vosotros, paz a vosotros. Y es lo que el Señor nos dice hoy en día, paz a vosotros. Tengamos paz, tengamos esa confianza en el Señor, que aunque estemos viendo que este mundo cada vez está más loco, que estamos oyendo de rumores de guerra, estamos viendo pestes por todos lados, plagas, estamos viendo los desastres naturales que se están ocurriendo a través de toda la tierra. Estamos viendo cómo los diferentes pueblos por estos gobiernos tan corruptos se están levantando contra sus gobiernos, destruyendo diferentes lugares. Estaba viendo una noticia acerca de Guatemala que creo que ayer o anteayer en estos días ellos, la gente se manifestó en contra de una ley que estaban que querían aprobar o están aprobando, no sé, no estoy bien claro, pero una ley que iban a aprobar en Guatemala acerca de los impuestos o del presupuesto, creo, de la nación, y la gente se sublevó y fue y destruyó el Palacio Legislativo. Entonces, y así como eso está pasando en España, está pasando en mi país, en Honduras, a cada rato el pueblo se rebela, en los diferentes países de Latinoamérica, en todo el mundo, aquí en Estados Unidos está sucediendo. En todo el mundo hay guerras, esos son rumores de guerra también, porque la guerra no solo es entre países, entre el mismo nosotros, entre los vecinos, entre las personas, entre los hermanos, miembros en la iglesia, hay guerra. Vienen con chismes, se pelean unos con otros, en vez de perdonarnos y amarnos, no, estamos con peleas entre unos y otros. Vemos esas pestes, este COVID-19, otras pestes que han salido por todo el mundo. Ahorita con estas inundaciones que hubo en mi país, en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, que fueron los más afectados. No sé, El Salvador creo que también, pero más Honduras, Nicaragua y Guatemala. Toda esa suciedad que salió, después cuando se quite todas estas inundaciones y todo, vienen pestes. Y así como eso, muchas otras cosas más. Estamos convulsionando, pero sin embargo nosotros, los hijos de Dios, si somos discípulos de Él, su mensaje aquí es paz. Paz, tengan confianza en que Él está con nosotros, está su Espíritu Santo con nosotros, y recordemos que todo esto que está sucediendo es porque nuestra redención se acerca. Entonces estemos listos, estemos preparados, santifiquémonos cada vez más. Yo sé que cada vez es más difícil por el mundo que nos rodea, pero santifiquémonos cada vez más para acercarnos más al Señor. Gracias por su tiempo. Vamos a orar y a cerrar este estudio bíblico. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros, Señor, en todo momento y en todo lugar. Gracias por esa paz que solo usted nos puede dar, Señor, a través de su Santo Espíritu en nuestro corazón. Le pedimos que siempre mantengamos esa paz y ese gozo que solo usted nos puede dar, Señor, pero a través de nosotros tener confianza en usted. Depositar nuestra confianza y nuestra fe, y que nosotros podamos creer
que usted es nuestro Salvador y que así como una vez vino a este mundo, así de nuevo va a venir pronto. Y nosotros estamos esperándolo, y si todavía no viene, Señor, y en nuestra vida es quitada, es porque vamos a reunirnos con usted allá en las alturas, Padre. Gracias por todo, mi amado Padre Celestial, por guardar a mis hermanos, a mi familia en Cristo, Señor, por bendecirnos a todos nuestros amigos que nos ven. Gracias por guardarnos, Padre. Le pedimos por favor que ilumine su rostro en nuestras vidas y que su favor siempre esté con nosotros. Gracias por todo, Señor. Amén. Les deseo una feliz semana, que Dios les bendiga y que les guarde. Bye.